El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes, y lo recalco, de todo el orbe, ni más ni menos. Al menos desde que el 7 de abril de 1506, que hemos estado a esto de cuadrar el aniversario, naciera en el castillo de su familia, el que luego sería San Francisco Javier, jesuita de la primera hornada, es decir, de los primeros que se hicieron jesuitas junto con San Ignacio de Lozoya, del que era amigo, misionero, y a los efectos de este podcast, que al final es un podcast de viajes, pues un gran viajero, porque se dice que recorrió unos 120.000 kilómetros en sus misiones. ¡Wow! No sé si algún día lo lograremos, pero toda una hazaña. Yo creo que tendríamos que viajar muchísimo en lo que nos queda de vida. Sí, nuestro granito de arena hoy va a ser al menos viajar hasta ese castillo en el que todo empezó y a un par más de sitios de Navarra que te gustaron mucho cuando estuviste por allí, ¿no, Carmelo? Pues sí, me gustó mucho esa zona porque, hombre, es la típica que lo junta todo, historia, maravillas naturales, y creo que a ti también te gustó mucho Verona, que es de lo que hablaremos en la segunda parte del podcast. Sí. No sé si te gustó porque eres una romántica empedernida. Un poquito, y me llevé a mi Romeo a Verona para hacerlo, pero luego cuando llegué descubrí que Verona es mucho más allá que la historia de Romeo y Julieta y los lugares relacionados con este dramón romántico de la historia de la literatura universal, y os lo quiero contar porque hay muchísimo que ver y me pareció una ciudad preciosa, merece muchísimo la pena. Qué país tan increíble es Italia, ¿verdad? Cantidad de ciudades, de sitios y cosas maravillosas, tengan o no que ver con la literatura, que hay mucho que tiene que ver y mucho que no. Sí, como decía María José Solano, es que Italia es un museo al aire libre y eso además se transmite en todos los aspectos de su vida, no solo en el arquitectónico o puramente artístico. Efectivamente. Aunque aquí en España no tenemos nada que envidiar, tampoco. España es una maravilla y además nosotros somos de los que lo demostramos todas las semanas. Ahora vamos a hacerlo, de hecho. Bueno, Carmelo, Navarra es muy grande. Vamos a centrar un poco en el mapa el viaje que quieres hacer con nosotros hoy, a dónde nos quieres llevar. Pues vamos a hacer una ruta bastante pequeña, está todo muy cerca de las cosas de otras, por eso lo hacemos, porque si no, no vamos a andar la gente a dar así como grandes vueltas, y está todo en el este de Navarra. Visitamos un pueblo, que en este caso es Sangüesa, visitamos una maravilla natural, la Fo de Lumbier, y visitamos un sitio, como hemos dicho, con tanta historia pues como el Castillo de Javier. Todo esto, como digo, al este de Navarra, ya cerca de Aragón y a poquito más de media hora de Pamplona. Como 35 minutos en coche, como siempre, según el tráfico, que por ahí no creo que haya demasiado. Totalmente abarcable. ¿Te parece si empezamos por Sangüesa, que aquí hemos nombrado alguna vez lo que es la comarca, a cuenta de Santa Cris, de la ciudad romana, pero no hemos hablado luego de Sangüesa? Hemos estado cerca, pero efectivamente no hemos hablado nunca de Sangüesa, que es una ciudad que está a orillas del río Aragón, que aunque tiene ese nombre, pues tiene parte de su recorrido en Navarra. Claro. Y que además tiene una historia, está muy relacionada con el río porque tuvo un montón de crecidas y sufrió mucho con eso, pero también tuvo algún privilegio. Por ejemplo, una reina le concedió el mercado pues, después de una de esas grandes crecidas, para poder un poco pues que se recuperase la economía del pueblo, que después de la crecida había quedado destrozada. El casco de Viejo es muy interesante y, cosa curiosa, es muy ordenado, las calles así como muy rectas, cuadrangular, una cosa que a mí me llamó la atención. No recuerdo bien si eso se debía a algo, a lo mejor fue después de una de estas crecidas, en fin, no estoy muy... Sí que sé que había una Sangüesa vieja que estaba en otro sitio y luego pasó allí, a lo mejor al pasarlo lo hicieron más ordenados, en fin, no sé muy bien la historia, pero es llamativamente como poco medieval, aunque el origen, quiero decir, sí que es una ciudad medieval. Estaba también, la semana pasada hablábamos de Castrojeriz, pues estaba también en un ramal del Camino de Santiago, lo que hacía que le llegasen peregrinos, y eso pues ya sabemos que también influye mucho en cómo eran las ciudades y qué patrimonio tienen y cómo es lo que podemos encontrar allí. Y efectivamente, Sangüesa también tiene un patrimonio monumental bastante rico, y a mí lo que más me gustó es la iglesia de Santa María la Real. Y me gustó, ya te podrás hacer la idea, porque sabes que a mí eso me toca la patata, como decía aquel, porque tiene una portada románica que es impresionante y que además es única. Yo no he visto nada parecido en ningún sitio, porque es una portada de iglesia en la que obviamente hay cosas relacionadas con la religión,
pero hay cosas dentro de, digamos, de la iconografía que se pone ahí, de las distintas estatuas, que no tienen nada que ver con la religión. Hay cosas completamente paganas. Y por eso, además, a mí me gusta mucho cuando alguien dice que el románico es un estilo un tanto aburrido por su austeridad, por esa oscuridad que se le lleva asociado el propio estilo y demás. Claro, yendo más allá, la interpretación, de hecho, esta zona es que está llena de iglesias románicas que son una joya y hay muchísima gente súper especializada en este estilo y se pueden encontrar y buscar todos esos elementos paganos dentro de los templos religiosos. Muchísimas cosas. Pero es que fíjate que, por ejemplo, aquí hay elementos de una leyenda nórdica. Fíjate. ¿Qué dices? ¿Y esto qué hace aquí en Navarra? Bueno, pues ahí está la leyenda, elementos de la leyenda de Sigurd-Regin y el dragón Fafner, que es bueno, pues parte de las leyendas del norte de Europa. Yo te digo que a mí me gusta mucho el románico, pero más allá de eso, esto es muy original. Creo que incluso, quiero decir, no hay que ser un experto. Yo no soy un experto en arte románico, ni mucho menos, pero lo aprecias cuando estás allí, lo ves y bueno, la verdad es que es una joya. Pero más allá de que yo esté muy entusiasmado con esa portada, no es lo único del pueblo. Hay un montón de palacios, la verdad es que muy bonitos. Por ejemplo, el propio del ayuntamiento, que está hecho sobre una arcada muy vistosa, muy bonita, y que además es uno de los más antiguos de España, es de 1570. O sea que fíjate si tiene edad. Hay otros palacios también, digamos, el palacio como con más historia o el que era más importante en la historia es el Palacio Castillo Príncipe de Viana, que también se conoce como el Palacio de los Reyes de Viana, que era del siglo XIII y del que, eso sí, hoy solo se conserva un ala, que era la que era parte de la muralla y que hoy en día, fíjate, lo que de las vueltas que da la vida es la biblioteca municipal. Y hay otro palacio muy curioso, que hay más, ¿no? Pero que otro que tengo que citar es el de Ongay Vallesantoro. Es un palacio barroco, es una fachada preciosa, con un estilo así como churrigueresco, pero tiene cosas muy curiosas porque tiene elementos relacionados con América, con el descubrimiento de América, con cosas de allí. Por ejemplo, tiene un voladizo de madera muy elaborado, con figuras, creo que son como 13 figuras distintas, así como figuras monstruosas, que artísticamente se nota que es algo bueno, pues que tiene una relación con ese descubrimiento americano y con el arte que se encontraron allí, con las cosas que se encontraron allí. Muchos pueblos ya hemos visto un montón de ejemplos de monumentos, tanto religiosos como civiles, interesantes, pero luego también lo bonito de hacer esta ruta es encontrarnos con esos paisajes navarros que también nos encantan. Sí. Y que además, como decía al principio, está muy cerca. A 10 minutos de Sangüesa hay un sitio que es una visita obligada, que es la Foz de Lumbier. Es un barranco precioso, el típico barranco de paredes altas, de roca muy colorida, muy vistosa. Es un paseo súper fácil, además no duras más de una hora y pico en hacerlo a pie. Yo lo hice además en bicicleta y era súper llano, súper cómodo, muy bonito. Por supuesto, como suele ser en todos estos sitios en los que hay estas paredes de roca, pues las rapaces estas que te encanta verlas así sobrevolar, hacer círculos. Y los buitres también, porque esos riscos les ayudan a emprender el vuelo, porque desde el suelo les cuesta más, entonces aprovechan todas esas cumbres vertiginosas. Efectivamente, entonces es una naturaleza así con ese toque salvaje, con esa vida salvaje que se hay allí, pero al mismo tiempo domesticada, porque si esa ruta hoy en día es tan fácil de hacer es porque por esa foz pasaba un tren que era además el primer tren eléctrico de pasajeros de España. Era el tren de Irati, se le llama, unía Pamplona con Sangüesa, y es una línea que cerró en el año 55, pero como en muchas otras partes de nuestro país, pues la antigua vía férrea hoy en día es una vía verde, que además se les llama así vías verdes, y la verdad es que es una excursión muy sencilla, muy bonita. Si tienes la suerte de que es un día como el que me salió a mí, así con sol, pues eso, que daba en la piedra, en fin, que reflejaba en el agua, pues es una gozada. Yo me lo pasé muy bien, disfruté mucho, fue una parte del viaje de que me encantó. Está muy bien pensada esta ruta porque en realidad vamos viendo todos esos monumentos que has comentado antes, ese pueblito, Sangüesa, luego conocemos esta zona ya más natural, la cara natural de este punto de Navarra, para seguir por el castillo, ¿no? Efectivamente. Nos queda el castillo, es un elemento muy curioso, es un elemento importante en la historia de Navarra y todavía en el presente. Está, lo mismo, a 15 minutos de la Foz, y lo primero que te llama la atención cuando llegas, o al menos lo primero que me llamó a mí, es que el castillo es muy bonito, es... no sé, tiene cierto aire de castillo, no sé si de Disney,
no digo esto en un sentido negativo, ¿no? Pero es que es realmente bonito, llama la atención y es como un castillo, el castillo prototípico de cómo tiene que ser un castillo. Castillo de cuento. Un castillo de cuento, sí. Efectivamente, esa es la expresión. Y además está francamente bien conservado, lo cual a mí me llamó la atención porque es un castillo muy antiguo. Es cierto que lo de la conservación tiene un porqué y es que en el siglo XIX la familia propietaria pues se dedicó a restaurarlo, invirtieron por lo visto unas cantidades de dinero enormes y después de todo eso acabaron cediéndolo a los jesuitas, porque tenía esa relación con el principio de la orden, a condición de que lo tenían que mantener exactamente como se lo daban. Es decir, oye, te doy esto niquelado, tiene que estar niquelado y hay que reconocer que niquelado no está. Puedes hacer agujeros en las paredes. No, o sea, la verdad es que está muy bien conservado. Sí. Claro, obviamente a día de hoy sigue siendo una cosa muy relacionada con la religión y de hecho es centro de migraciones. Además, creo que es en junio, no sé si es mayo o en junio, las famosas Javieradas, que bueno, aquello se llena de gente y que tiene que ser también... Que van todos esos jóvenes creyentes andando desde Pamplona capital. Puede ser, no recuerdo, pero bueno, quiero decir que claro, que digo esto para que la gente entienda que en marzo son las Javieradas. ¿En marzo? Sí. Pues entonces he debido confundir. Suele ser el primer fin de semana de marzo, una cosa así. Bueno, pues ya se nos ha pasado, pero el año que viene nunca se sabe. Eso. Bueno, pues lo importante es que la gente entienda que claro, que aquí la visita que vamos a hacer todo pues tiene un trasfondo religioso. De hecho, enfrente del castillo hay una estatua del Papa Juan Pablo II que estuvo allí y que, bueno, como sabes que yo soy bastante fan, pues a favor completamente. Pero bueno, para que vayamos un poco metiéndonos en la situación. Y el castillo se visita en grupos organizados y es una visita que está muy centrada, no sé si decir completamente centrada, digamos muy centrada en la vida del santo, ¿no? Como es lógico porque, oye, al final... Es el patrón de Navarra. No, y que castillos hay un montón en el mundo, pero castillos con un santo que haya nacido allí, pues ya no hay tantos. Así que tiene cierta lógica. Es muy interesante, o sea, cuando digo esto no quiero decir que no sea interesante, porque lo es interesante, es histórico y... Es interesante aunque no estés allí, como por ejemplo en mi caso, por motivos religiosos. Es decir, que la gente que no le asuste todo esto que estoy contando porque está muy bien. Y luego además hay cosas que tienen que ver con ese pasado religioso y que está muy bien. Por ejemplo, hay objetos de arte oriental realmente muy buenos, muy curiosos y que pues están allí porque los traían los peregrinos de la orden cuando volvían de sus viajes, que habían estado pues, en China, en Japón, pues se traían, no sé, pues les habían pintado un cuadro, cosas así, y es bastante curioso. Y luego hay una pequeña capilla que tiene una talla, un Cristo crucificado, que es una talla muy antigua, bastante curiosa, y luego tiene unos frescos que son muy originales porque es una danza de la muerte. Y eso, hasta donde yo he visto, es excepcional en España. No sé si es el único sitio en el que hay, pero es una cosa muy poco habitual. Y bueno, para terminar, hemos hablado de esa forma de castillo de cuento. Por supuesto, tiene un torreón, por supuesto, te subes arriba, por supuesto, te asomas a las almenas y desde ahí hay unas vistas maravillosas. Hay una vista realmente preciosa. También la semana pasada hablábamos de las vistas de otro castillo y bueno, pues los castillos suelen tener esto. Sí. En este caso no lo ves tanto porque como cuando te acercas no está así como en lo alto, pero claro, la otra parte por la parte castillo, de atrás del castillo, claro, la opuesta a la entrada es donde se observa toda esa planicie. Y es una Así que en conjunto yo creo que con todas esas cosas que tiene lo que es el propio castillo, la historia que hay detrás, la parte religiosa, las vistas, oye, a mí me parece que es una visita súper interesante. Y si te queda tiempo, te acercas al monasterio de Leire y ya rematas el viaje. Se ve desde arriba al monasterio está muy de Leire. Cerquita. Sí. Yo creo que luego una vez puesto en carretera es lo típico que lo ves allí, y luego tardas un pelín más en llegar, pero se ve desde ahí arriba ese entorno de Navarra que es... Sí, hemos hablado aquí alguna vez también que es precioso, y el monasterio de Leire, que lo hemos hablado también ya en este podcast, yo creo que coincidimos, que es un sitio completamente mágico alucinante. Y un sitio bastante, alucinante, yo creo que es la palabra más adecuada. Así que nada, una excusa más para viajar a Navarra, si es que la necesitábamos. Verona, esa ciudad mítica en parte por la realidad, mítica por lo que no es la realidad. Tú, Kelu, cuando
hablamos de Verona, cuando te menciono la palabra, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? A ver, lo que yo creo que le viene a la cabeza a casi la mayoría de gente, que es Romeo y Julieta. El poder de la ficción. Obra más universal de William Shakespeare, una tragedia de amor terrible, atrayente al mismo tiempo, y que se sitúa en la ciudad de Verona. Hay algunas películas que también están localizadas en la ciudad, de todas estas versiones que se han hecho, pero bueno, pocas luego enseñan la ciudad de verdad, Verona, se ubican allí, pero luego no muestran tanto, así que hay que ir allí para comprobar in situ todos esos lugares de los que habrá esta obra. Todo esto yo creo que lo que tú dices, que todo el mundo, Verona, Romeo, Julieta, pero ¿dónde está exactamente? La gente yo creo que la mayor parte no lo sabe. Sí, este ejercicio yo lo hice también cuando fui, porque cuando volví del viaje le contaban pues, muchos amigos, amigas, compañeros mi escapada, y muchos me lo preguntaron, pero oye, por cierto, ¿dónde está Verona? ¿Eso dónde cae? Bueno, pues está en el norte interior de Italia, en la región del Véneto, que es la misma región de Venecia, Padua, por ejemplo, muy cerquita de los Alpes. Se nota mucho aquí ese contraste que es muy notorio en Italia entre norte y sur. Norte más rico, sur más pobre, económicamente hablando es así, y esto bueno, pues también se nota en muchos aspectos de la ciudad, en el valor económico, por ejemplo, de los coches de alta gama que pasean la ciudad. La primera vez que fui a Italia fui una cosa nada turística a Milán. De esto hace cerca de 30 años, es decir, ha llovido desde entonces, y me impresionó lo rica que parecía Milán comparada con el Madrid de entonces. Es que parecían dos continentes distintos casi. Estoy exagerando un poco, pero de verdad, cómo vestía la gente, cómo eran los sitios, cómo eran los coches, es que te chocaba de una forma. Yo creo que ahora quizá nos choque menos, aunque al paso que vamos dentro de unos años nos volverá a chocar más, pero esa ya es otra historia. Además, bueno, en ciudades como en Milán son muy propensos a mostrar esa riqueza, a lucir mucho, por ejemplo, la marca. En otras ciudades del norte de Italia, esto es muy comentado entre italianos, se muestra también, pero de una manera más indirecta. Un poco más sutil. Sí, un poco más sutil. Bueno, pues veremos. Es una ciudad muy elegante, con boutiques de lujo, limpia, preciosa. Y bueno, esto le viene de lejos históricamente, porque Verona ha sido un cruce de caminos crucial ya en las rutas comerciales, desde el Imperio Romano, también en muchas rutas de la seda, de todo este comercio que se producía derivado de todo esto. Y a la ciudad no solo llegaba gente a enriquecerse, sino gente, pues claro, que todavía no se había enriquecido mucho. Entonces también había mucho buscavidas, cambistas, comerciantes que hicieron, eso sí, después lo que es de ella hoy. Pues es una urbe pues, con mucho poder industrial hoy en día. Es muy turística también, aunque no llega a recibir la cantidad de gente agobiante de otros lugares de Italia, como Florencia, Venecia, precisamente. Esta es la cuarta ciudad más visitada de Italia, pero sin embargo no vamos a notar, salvo en algún punto muy concreto, Casa de Julieta, si queréis adelante, donde ahí siempre hay mucha gente, obviamente, pero también está todo muy bien organizado para que no haya caos en ningún momento. Eso sí, pues pasear por sus calles y conocer la ciudad es algo súper agradable, para nada agobiante, la verdad. Danos una visión general de esa ciudad agradable. Bueno, pues para haceros una imagen un poco general así de Verona, la postal, su casco histórico está circundado por la silueta del río Adigio, que forma como una especie de C, una curva muy pronunciada, y que forma, claro, un meandro que encierra lo más importante de la ciudad, el casco histórico. Así que ese río siempre nos va a servir muy bien como guía para orientarnos, si lo vemos a un lado, si lo vemos al otro. Lo importante, o más históricamente y a nivel viajero importante, está dentro de lo que encierra ese río Adigio, y es muy paseable, así que muy cómoda para ir, por ejemplo, un fin de largo a conocerla, y esto la verdad que a nivel viajero siempre viene muy, muy bien. Estamos hablando de una ciudad de corte eminentemente románico y gótico, y esto es muy curioso porque la mayoría de ciudades, las más conocidas italianas, son más de corte renacentista, y aquí veremos pues más ejemplos de románico y gótico de lo que acostumbran esas capitales. Y si llegamos en avión, en tren o en autobús, pues las estaciones están en un punto un poco alejado del centro histórico de la ciudad. Podemos ir caminando hacia el centro, donde nos vamos a encontrar pues uno de los elementos, yo diría que es el máximo protagonista. Quien vaya a Verona solo pensando en Romeo y Julieta y se encuentre el Anfiteatro Arena en una de las plazas más importantes y también enormes, la Plaza de Bra, que hay en el centro histórico de la ciudad, yo creo que va a quedar totalmente impactado. Es increíble. El Arena, que lo sepa la gente, es el anfiteatro romano
que tiene casi 2000 años y se sigue usando. ¿Cómo ha llegado a nuestros días y cómo está? ¿Está bien conservado? ¿Cómo es? Cuéntanos. Y dices muy bien en llamarlo anfiteatro y no coliseo, porque esto los italianos se cabrean muchísimo porque dicen que coliseo solo hay uno y es el de Roma. El resto son anfiteatros. Bueno, pues este es impresionante, uno de los mejores conservados también de todo el país, teniendo en cuenta que, bueno, pues en la Edad Media hubo autoridades que decidieron que se podían usar sus piedras para edificar otras viviendas y otros monumentos de la ciudad. ¿Qué ocurrió? Pues claro, que lo desvalijaron considerablemente. De hecho, el propio Coliseo, el aspecto que tiene hoy en día no es porque el tiempo le haya, digamos, no sé, que haya pasado un terremoto y se haya cascado, sino porque fue una de las canteras para construir el Vaticano. Claro, o sea que ya había ocurrido. Pero pasa en todos los sitios, o sea, en muchos sitios de España de todas las épocas encuentras columnas romanas. Sí. El expolio... ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? Diversificar materiales. La arena es 50 años más antiguo que el Coliseo de Roma. Es del siglo I después de Cristo, el tercer anfiteatro también más grande de Italia, porque os hagáis una idea un poquito de las dimensiones. Y también es el mayor anfiteatro lírico del mundo. Como decías antes, sigue activo. Cada verano se celebra un festival todos los años donde acude gente de todo el mundo para pues, disfrutar de las obras ahí al aire libre. Yo creo que tiene que ser una experiencia increíble. Y otra de sus facetas más conocidas, yo estas ideas las doy sobre todo para que cuando deambulemos en todas esas gradas, en ese foso, en esa arena, con todas esas dimensiones de lo bien que se conserva hoy en día, pues uno de los espectáculos más conocidos en una faceta de la Edad Media fue que servía como prostíbulo de la ciudad. ¿Por qué? Porque los mandatarios querían asegurarse de cobrar impuestos por esta actividad y pensaron, bueno, si reducimos a que la actividad sea en un lugar que podemos controlar directamente y que tenemos totalmente... Porque había viviendas dentro del propio anfiteatro. Entonces, bueno, pues esas viviendas se reconvirtieron para este uso y así las autoridades decían, podemos quedarnos con los impuestos que se deriven de todo esto. Esta es una de las facetas más llamativas. Promoviendo el vicio para poder cobrarlo. En todos sus aspectos. Otro de los espectáculos más conocidos era el enfrentamiento que se producía en esto de las fieras y tal, entre perros y toro. Se enfrentaban 7 perros, creo que eran, mastines, frente a un toro. ¿Tú quién crees que ganaba la mayoría de veces esta afrenta? 7-1 ganan los perros siempre. Sí, vamos, seguro. A mí esto me lo contaron y es verdad que todos opinamos los perros, salvo un par de personas que se decantaron por los toros, pero efectivamente siempre ganaban los perros, casi siempre. O sea, que la apuesta estaba segura. 3 o 4... Bueno, todavía, pero 7 yo creo que eso es incontrolable para el pobre bicho. Sí, no sabe por dónde le vienen. En fin, el anfiteatro, que es, pues es un sitio lleno de historia, ¿no? Rebosante de historia y que hoy en día sigue vivo, que a mí eso me gusta mucho, que un sitio así todavía hoy en día siga vivo, pues será lo primero que vamos a ver de la ciudad, pero después, ¿qué hay? Pues después nos vamos a encontrar con una pasada, una gozada de ciudad, con unas calles súper elegantes, peatonales también, la mayoría de ellas del casco histórico, entre palacetes, antiguas casas de comerciantes, con fachadas muy curiosas de colores que muestran incluso frescos de verdad, de un detalle y de un color muy llamativo, porque entonces, es lo que hemos contado muchas veces, era una manera de presumir de esa riqueza entre la gente que llegaba y esos comerciantes y lograba el éxito económico, pues esta era una de las maneras de demostrarlo. Mucho mármol, materiales nobles, para llegar, esto digamos en la parte anónima, ¿no? Como decimos muchas veces, esas calles en general, pero para llegar a uno de los puentes más famosos de la ciudad, en ese paseo, porque hay varios, pero es que fíjate que hablamos aquí en el capítulo que dedicamos a los puentes, bueno, lo saqué yo porque venía con el recuerdo muy fresco y me llamó mucho la atención el puente del Castel Vecchio, es decir, del Castillo Viejo. Yo creo que es un puente trampantojo, porque parece lo que no es. Es un puente fortaleza. Entonces, cuando lo ves desde lejos, puede parecer que es un puente, pero según te vas acercando hay un puente levadizo para acceder al propio puente y se llama así porque es una fortaleza construida en época medieval, mandada a construir por un señor que se llamaba Can Grande.
muy temido en la ciudad, mandó decapitar a su hermanastro, mató a muchos de sus amigos, mandó construir esta fortaleza, lógicamente porque tenía tantos enemigos que tenía mucho miedo de tener que salir por patas a otros lugares de Italia donde tenía amigos y conocidos que todavía le tenían algo de cariño. Y entonces se hizo un puente con puente levadizo para, si las cosas venían mal dadas, irse él y levantar el puente levadizo. Eso es, y no solo eso, es que el propio puente tiene almenas en lo alto, es también de aspecto rojizo, con ladrillos. Cuando uno entra lo hace accediendo por ese puente que os comentaba. Y luego sus arcadas son irregulares, que esto ocurre en muy pocos puentes en el mundo. Los ojos que vemos en el horizonte, el puente, pues no son del mismo tamaño. Luego, cuando uno lo atraviesa, es verdad que todo esto se transforma. Si vamos con la teoría y la historia aprendida, veremos que la realidad dentro es que hay muchísima música en directo, muchísimas parejas. Ah, tiene que ser grande, entonces. Sí, es un buen paseo y además como tiene todos estos recovecos, cuando uno atraviesa el puente levadizo hay una parte que sí que está cubierta, que es la de la propia torre que da paso a lo que es luego el propio puente en sí. Y luego a lo largo del puente, por esas paredes y esas almenas que hay a lo largo, podemos subirnos a muretes para asomar por esas ventanillas que, claro, antiguamente pues estarían protegidas por cañones y demás elementos defensivos. Hoy lo que encontramos son muchísimas parejas. Esto es algo muy llamativo de en el puente. La cantidad, por supuesto, para ver atardecer, esa luz tan bonita de la ciudad, con esa luz que se refleja en el agua del río, y donde ya empezamos a darnos cuenta de cómo es de romántica Verona, con la cantidad de parejas que sellan relaciones que hoy a saber, porque hay también un montón de candaditos. En este puente no, porque al ser de ladrillo no pueden, pero un montón de candaditos que yo esto lo odio. Te lo iba a preguntar, digo, ¿tú cómo ves esos candaditos? Yo, la típica cosa que el primero, dices, joder, tío, has tenido una idea, o tía, es decir, que eso como mola, tal, pero el que hace 10 millones ya... Esto que trabajadores públicos tengan que perder su tiempo en quitar todos estos candados cada cierto tiempo, porque, claro, dejan un peso en algunos puentes que realmente es insostenible. Entonces, cada cierto tiempo tienen que retirarlos todos. Y a mí, claro, en ese momento se me va todo el romanticismo. Digo, de verdad, qué tontería, anda, que no hay maneras de demostrarse el amor. Bueno, pues Kelu no puso un candado en Verona. No. Pero asumiendo que no podemos evitar el tema, todas esas parejas, ¿por qué lugares de la ciudad pasean? Yo voy a daros consejos de los buenos en este sentido. A mí, mira, uno de los lugares más románticos me pareció un mirador que me regaló además las mejores fotografías del viaje. Se puede ver desde allí toda la ciudad, con el río rodeándola. Es el castillo, el mirador que está al lado del castillo de San Pietro. Había un hombre tocando la guitarra para terminar de rematar toda la estampa romántica. Eso sí, tendremos que cruzar uno de los puentes también más famosos antes, el de Pietra, es también uno de los más antiguos, súper coqueto, pequeñito, muy, muy romántico también. Y luego, eso sí, subir una buena cuesta, porque, claro, para que tengamos unas buenas vistas en este caso, hay que hacer un poquito... Suele ser impepinable, o eso o escaleras mecánicas. Pero oye, si el amor lo merece... Hay una especie de teleférico, elevador, a un lado que podemos utilizar, o sea que si alguien va con personas que tengan movilidad reducida o con niños, con carros y demás, hay otra opción, si no queremos subir por las escaleras. Y de verdad, yo me acordé mucho de ti por la estampa que me encontré de todas esas torres, de esa bruma que a veces se genera con el agua del río y esta luz, además si lo haces al atardecer, yo fui expresamente al atardecer y me encantó. Y ahí no solo hay este mirador, hay un montón de miradores porque Verona tiene enfrente una gran colina. Y bueno, hay muchísimas opciones. Hubo otro que me encantó, que me encontré por casualidad, que se encuentra este mirador en el antiguo Teatro Romano, que no es lo mismo que... O sea, que no es el anfiteatro, cuidado, aquí avisamos. Claro, y aquí es una platea muy pequeñita donde podemos además hacer un recorrido cultural súper interesante por su museo, por todas esas piezas, donde reconstruyen cómo ha sido anteriormente este teatro. Y encima nos regala luego esta vista, que también es maravillosa. ¿Qué vamos a ver desde ahí arriba? Torres, callejuelas y muchísimas plazas. Esto es algo que a mí me encanta de las ciudades italianas porque la mayoría de ellas están brotadas por muchísimas plazas preciosas, históricas. Y una de las que más me gustó es la Plaza de Dante. Además, haciendo alusión a este poeta, autor de la Divina Comedia, procedente de Verona también, que yo creo que si Dante supiera que ahora habla más de la gente
por Shakespeare de Verona que por Dante, igual le sentaba un poco mal, ¿no? No sé yo cómo andaría de genio, pero probablemente sería difícil de digerir, pobre hombre. Además es que la gente no es que la llame por su nombre real, por la Plaza de Dante, es que encima la gente la conoce como la Plaza de los Señores, porque ahí era donde vivían las familias más poderosas de la ciudad. Y veremos cómo les gustan a los italianos las leyendas, porque, por ejemplo, en el centro de la plaza está esa escultura de Dante, pero a un lado hay otra escultura que se sitúa sobre un arco, donde tenemos que tener mucho cuidado si pasamos por debajo, porque según la leyenda, la primera persona honesta que cruce ese arco, que tenga mucho cuidado porque va a recibir la caída de la estatua que hay encima de ese arco. La estatua es de 1559 y aún no se ha caído. Pero eso es porque la gente honesta no querrá pasar para no arriesgarse. Bueno, eso dicen, que los veroneses nunca se arriesgan porque, claro, no vaya a ser. Es que imagínate qué disgusto. Y luego hay algo muy loco al otro lado de la plaza, debajo de otro arco muy grande, que es un hueso de ballena. Claro, si no sabes nada, dices, ¿esto qué es? Identificas que es un hueso muy grande. Yo decía, es una costilla de un dinosaurio. Pero claro, da que pensar, porque ¿cómo llegó un hueso de ballena a Verona? Bueno, nadie lo sabe, hay diferentes teorías y bueno, siempre ahí da mucho que hablar el huesito de ballena, huesazo de ballena que hay ahí. Y luego otro detalle de esta plaza que creo que te gustaría mucho ver, que es un buzón medieval, se parece mucho a la boca esta que hay, la boca de la verdad, se llama la de Roma. Roma. Pues esto es igual, una cara en una fachada de una pared, donde puedes introducir, en este caso la mano no, una carta, porque en la Edad Media había una especie de servicio secreto de espionaje contra la gente que no pagaba impuestos. Bueno, esto era muy peligroso, porque la gente se podía acusar entre sí y la pena que había por no pagar impuestos era la decapitación. Pues quitando el detalle de la decapitación, es igual que ahora. Te persiguen, gente anónima, con mala intención, hayas pagado o no, es decir, es vamos, sin pruebas. Lo veo esto modernísimo. Sí, en realidad hay cosas que han cambiado poco, pero bueno. Sí. Además, ahora que estamos en periodo de hacer la declaración. No saquemos temas espinosos, pasemos, por favor. Sí, vamos a olvidarnos de esto. Bueno, siguiendo por esa plaza, un lugar maravilloso a nivel escultórico, muy cerquita de la Plaza de los Señores, y son los sepulcros góticos en plena calle. O sea, no es un cementerio, sino que en plena calle están los sepulcros. Sí, de la familia Scala, la más poderosa de la ciudad, la que hizo lo que es Verona arquitectónicamente hoy en día. Dijeron, nosotros no queremos irnos allá a las afueras a un cementerio, queremos construir nuestro propio, que nos construya nuestro propio sepulcro, y ahí a la vista hay dos grandes con dos pináculos que son ya unos emblemas también importantes de la ciudad. Y si alguien protestaba, le metían una cartita ahí en la boca esa y, en fin, trabajo hecho rápidamente. Hombre. Nos vamos acercando a lo inevitable, pero antes de que nos hables del tema central, romántico, shakespeariano de Verona, ¿qué tal comiste por allí? ¿Te imaginas que ahora te digo fatal? Pues vengo con un disgusto. Me sorprendería mucho. Sí, no... hombre, es que, claro, tratándose de Italia, se come genial. Tratándose de Italia, tratándose de ti, que siempre encuentras el sitio adecuado para comer. Hombre, pero hay sitios donde es tan fácil. Aquí, por ejemplo, en Verona me llamó mucho la atención que son muy típicos los arroces. El risotto con tastasal, que es una especie de carne embutida de diferentes estilos. El risotto también con amarone, que está elaborado con vino de la región, los guisos de carne de caballo y de burro para los atrevidos y valientes. La verdad que yo todo esto lo pruebo, y la verdad que me gusta. Yo burro no he tenido la oportunidad, pero de carne de caballo sí he comido, excepto que solo una vez, porque en España es difícil de encontrar. Sí. Pero sí, bien, pelín dura, muy sabrosa, bien, está bien. Pues aquí está todo espectacular. Tratándose de Italia, ya sabemos, las pizzas, las pastas, y en este caso lo curioso y diferenciador es que se nota mucho que estamos en el interior y en el norte de Italia, por lo tanto, pues las carnes van a estar muy presentes, los guisos, comida más contundente que en otras zonas del país, claro. Bueno, ya yo creo que no podemos postergarlo más, toca centrarse en los veroneses más famosos a despecho de Dante, sí, que son Romeo y Julieta. Cuéntame. Bueno, Romeo y Julieta, personajes más famosos y los lugares, por supuesto, más visitados de Verona. Ya lo decía antes, porque en realidad es muy curioso. Hay varias cuestiones sobre Romeo y Julieta. Una, que dicen que la historia fue un plagio.
que se pusieron tan de moda las historias de los enfrentamientos entre las familias de Verona que llegaron a oídos unos 100 años más tarde, ya sabemos los medios de comunicación entonces, a Shakespeare y a Reino Unido en general. Y entonces él tomó ahí un poco la polémica en la ciudad sobre si esta historia es original o plagió una historia de 100 años antes que es muy similar a los enfrentamientos de los Montesco y los Capuleto. La casa de Romeo... Que están acusando a Shakespeare de plagio. Sí, hay gente... Bueno, además imagínate, claro, los italianos... Piensa en las disputas que tenemos con Colón, así que imagínate con esto, pues lo mismo. Bueno, la casa de Romeo la podemos ver por fuera, pero no es visitable porque pertenece a una familia que también la usa de forma privada. De estar hasta el moño. Imagínate, de esos grupos que por fuera, bueno, tiene un muro que no se puede tampoco ver mucho más, pero tiene los muros de la calle totalmente pintados de gente, por supuesto, haciendo sus corazoncitos, sus declaraciones de amor. Hay una de pintadas callejeras amorosas en Verona que puedes alucinar. Y luego, por supuesto, la visita estrella es la casa de Julieta, que sí que existe, se puede visitar, nos podemos asomar por su balcón como ella. Eso sí, para todo hay que hacer cola, no nos imaginemos este lugar sin gente porque es imposible. Pero un consejo, si vais el primer domingo del mes, esta y otras muchas visitas como la Arena son gratis. Entonces aprovechad y no os perdáis la oportunidad porque si no, al final, pues podéis ahorraros un dinero. O vas el resto de días que a lo mejor está un poco menos lleno. Eso también cada uno que elija si prefiere rascarse más el bolsillo. La casa de Julieta tienes que reservar por internet ahora porque si no es imposible. Eso hace que luego esté todo muy bien organizado a la hora de recorrer todos sus rincones. Pero hubo uno que sí, es verdad que estaba desangelado, y yo aluciné porque también está muy relacionado con la obra. Y no suele ir mucha gente porque yo creo que está un pelín lejos del centro, pero cuando digo un pelín es que igual son 10 minutos, 15 andando de lo que es la Almendra Central. Es el sepulcro de Julieta, allí donde se tomó ese veneno que simulaba su muerte, donde la encontró luego Romeo y se pensó que estaba muerta y entonces se clavó un puñal. Bueno, os estoy haciendo un spoiler, pero... Claro, yo creo que la historia más o menos la gente se la sabe, ¿no? A estas alturas. Claro, y todo esto, como decía, si supuestamente... No se la saben. Oye, por favor, por favor. Hacer el favor. Bueno, todo esto supuestamente porque lo que sí se sabe a ciencia cierta es que estamos hablando de un sepulcro medieval que se encontró en una cripta de una antigua iglesia hoy desaparecida, como era la de San Francisco del Corso, pero donde han aprovechado también a hacer un centro de interpretación, a contar también pues, otras potencias del arte de la ciudad, ¿no? Y bueno, curiosidad sobre esto, cada 14 de febrero se celebra, por supuesto, San Valentín. Esta es una de las fechas más importantes en Verona porque también se celebra el concurso de cartas a Julieta que organiza el Club de Julieta, donde reciben y leen cartas que provienen de todo el mundo desde 1930. Es alucinante la de miembros que hay en este club. Y bueno, pues siempre hacen este concurso todos los años, que varias veces han ganado españoles y españolas muy románticos que cuentan sus penas, dolores, ansias y alegrías a esta gente del Club de Julieta. Me pareció muy bonito. O sea, que no necesariamente es una carta de amor, sino que es como, quiere decir, que tú le escribes a tu Julieta, sino que es como, fíjate, Julieta, lo estoy pasando súper fatal. Sí. Porque me ha dejado un poco de terapia por carta. Sí. Por cierto, más allá de todo esto, en Verona yo aluciné porque algún día me coincidió que había lluvia y hay un montón de museos también de arte contemporáneo, de fundaciones privadas. O sea, que yo por eso me quedé con esto y por eso en este podcast hemos decidido de dejar esta parte de Romeo y Julieta para el final, para que vean que hay otras muchísimas razones más por las que visitar esta ciudad y que merece muchísimo la pena. Yo siempre digo que los tópicos viajeros son tópicos por algo, es decir, que no pasa nada por dejarte llevar por ellos, pero lo que no tienes que hacer es quedarte solo en los tópicos. Es decir, no sé, vete a Verona y por supuesto disfruta de Romeo y Julieta, yo que sé, no pongas el candado o ponlo, que al final por uno más tampoco va a pasar nada, pero disfruta de más cosas en la ciudad, que seguro que las hay y como bien has contado, las hay y muchas. ¿Te imaginas, Carmelo, que un día hacemos... un concurso de cartas de amor? Bueno, eso también. Iba a decir, hablando de que en todos los sitios hay cosas bellas e interesantes, algo de lugares feos, ¿tú te atreverías? ¿Tú crees que hay algún lugar feo? Hay lugares feos
que... A ver, hay lugares feos. No vamos a decir que sean muchos, si no hablaremos de ellos porque tienen mucho interés. Pero hay lugares feos interesantes también. Ahí las da. Y si no abrimos este melón otro día. De hecho, hay señores feos interesantes también. Y mujeres también. No voy a dar nombres. Anda. Bueno, con este comentario reflexión. Efectivamente. Pregunta, comentario, como hacen las presentaciones. Más que una pregunta, es un comentario. Bueno, pues el comentario que tenemos que hacer ahora, más que una pregunta, es decir a la gente que nos ponga buena nota en las aplicaciones de podcast, que nos escuchen todas las semanas, que se lo cuenten a su cuñado, a su hermano, a su primo, al taxista, al que les comenta que le gusta mucho viajar. Pues entonces tienes que escuchar El placer de viajar. Y nada, que nos escriban también si quieren. Estamos ahí expectantes, que nos digan cosas, que nos aconsejen, que nos reconvengan si no les gusta esto, si no les gusta aquello, que nos recuerden que nos hemos olvidado de tal cosa, de tal otra. No nos importa. En redes, hace mucho que no damos nuestro Twitter. Es verdad. Dale. @KeluRobles con K de kilo. Y @CarmeloJordá con C de Carmelo. Kelu con K de kilo. Nos vemos dentro de una semana. Vale, Carmelo. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.